Vamos a saludar con el licenciado Blasco Peña Herrera Solá, director de la encuestadora Market. Con él vamos a hablar de los resultados de la última encuesta. ¿Cómo está, mi estimado Blasco? Gracias por aceptar este diálogo con Ecuador en directo. Bienvenido. Por favor, más bien, gracias a usted. Es para mí un honor y un placer estar en este espacio. Bien, usted hizo una encuesta reciente donde ha medido la credibilidad del gobierno. Si no me equivoco, Blasco, usted ha medido la credibilidad del gobierno. ¿Qué refleja esa encuesta? ¿A cuántas personas se encuestaron y en cuántas provincias? Bueno, sí, me parece muy saludable comenzar por la ficha técnica. Mire, la encuesta que realizamos en este mes, y vale la pena comentar que vamos 32 años realizando ese tipo de mediciones. La que realizamos este mes fue tomada en las ciudades de Quito y Guayaquil, las principales urbes del país. Se entrevistaron a 760 personas, 380 en cada ciudad. Eso nos permite, es una encuesta cara a cara, ¿no? Es cara a cara a hogares que fueron seleccionados al azar, siguiendo todos los pasos metodológicos necesarios, lo que nos permite presentar los resultados con un 95% de confianza y un margen de error permisible de 2,8%. Cuando escribimos el cuestionario, ¿no? Lo que nos interesó sobre todas las cosas es analizar el ánimo de los ecuatorianos y analizar el nivel de credibilidad de la calificación que los ecuatorianos o los quiteños y guayaquileños damos a las diferentes instituciones. El momento en el que yo realicé el análisis de la data que salió, no me quedó más que poner porque siempre ponemos un título pues, a nuestras publicaciones: crisis de credibilidad y confianza institucionalizada. Porque ese es el resumen de lo que encontramos en nuestra encuesta, que es un solo cuerpo, pues, ¿no? Las encuestas, cuando los formularios, o más bien dicho, se tienen que redactar los cuestionarios para encontrar una lógica en las respuestas, para poder avanzar con un análisis que se vaya complementando y que nos permita sacar unas conclusiones que son lo importante de estos ejercicios que realizamos. A ver, Jorge, correcto. Estamos dialogando con el licenciado Blasco Peña Herrera Solá, director de la encuestadora Market. En esa encuesta que ustedes han medido, y de acuerdo a lo que hemos escuchado, se habla de un nivel muy bajo, creo que en los últimos años, de que ha tenido el Estado o las instituciones del Estado y el gobierno nacional, Blasco. Pues lamentablemente así es. Y yo diría, comenzando con que 9 de cada 10 ecuatorianos manifiesta que las cosas están mal en el país, y que 9,5 de cada 10 piensa que las cosas van a estar peor en los próximos meses, lo que nos habla de un momento de gran desesperanza, de gran angustia. Avanzamos hacia la evaluación de los principales actores, de los principales autoridades. El presidente de la República tiene 14,5% de calificación buena de su gestión. Este es una cifra muy baja, comparando con otros periodos, en otros momentos, en estos 30 años. Es probablemente de las más bajas que he visto, inclusive más baja de gobiernos que fueron destituidos. Eso no significa, digamos, fueron destituidos, y lo que simplemente ahondaría pues en la crisis en la que estamos, pero sí, indudablemente el presidente de la República, la calificación del presidente de la República y la percepción que tenemos los ecuatorianos sobre la situación actual son muy malas, y nuevamente forman parte de un mismo cuerpo que nos dice que la cabeza del Estado, el presidente de la República,
tiene esa calificación y genera en la población esa desesperanza y esa angustia, ya que el momento en el que evaluamos las diferentes acciones o diferentes decisiones en lo que tiene que ver con su gestión, en el manejo de la economía, de la seguridad, de la educación, de la salud, del manejo de la política interna, de la comunicación, vemos que las respuestas también son muy malas. Entonces, lógicamente en este momento, las alarmas y las alertas tienen que estar encendidas en Carondelet, en todos los ministerios, porque lo que vemos es que el problema el problema no solamente que es muy grave, sino que el problema está generalizado. Aquí no vemos que hay un problema, vamos a decir que es solamente el manejo económico, no, es generalizado. Y lógicamente por eso nosotros hemos afirmado que hay una crisis de institucionalidad y credibilidad. Esto no solamente sucede con el presidente de la República, también la Asamblea Nacional tiene una calificación muy mala, 10%, y también la Administración de la Justicia, la función judicial, tiene una calificación peor aún, ¿no? No llega al 9%. Como que nos hemos acostumbrado a que la Asamblea Nacional tenga una calificación mala, y de cierta manera es comprensible porque la Asamblea Nacional es un lugar de debate, de discusión, de destrucción de ideas. Pero sí, y el hecho de que pues la función judicial esté tan mal es pésimo para el país. Entonces, esta crisis en la que sentimos los ecuatorianos que estamos, que tiene una persona a la que regresamos a ver, que es el presidente de la República, necesita urgentemente de acciones que al ecuatoriano le devuelvan la esperanza, porque caso contrario, podríamos entrar en un momento en el cual la gobernabilidad sea más compleja aún. Y hay que recordar que estamos a puertas de un proceso electoral en el cual el presidente inclusive ha convocado a una consulta sobre temas trascendentales que posiblemente ahora, pues con la decisión de la Corte Constitucional, esté medio desarmada y sin duda alguna pues corre el riesgo de convertirse en un plebiscito de aceptación o rechazo al gobierno. Es decir, lo que nos viene en los próximos meses, ¿no? Y yo escuché con atención el excelente análisis del economista Salgado, es un panorama muy complejo, porque el mundo está viviendo una crisis, una recesión. El Fondo Monetario Internacional hace unos pocos días publicó un análisis cuyo titular ya es escalofriante. Dice, lo peor está por llegar en el 2023. ¿Qué significa eso? Que el Ecuador que vive, ¿no es cierto?, de los impuestos que pagamos, de los ingresos petroleros y de la deuda que adquirimos, va a tener mucha dificultad para poder financiar su presupuesto en el año 2023. Los bonos que se pueden emitir para poder cumplir con esos 30,000 millones de dólares que necesita el Ejecutivo, se calcula que se tendrían que ofrecer en el mercado internacional al 20%, lo cual sale de cualquier parámetro aceptable. Nos quedan los multilaterales, pero con el crédito de los multilaterales, no logramos completar lo que se necesita. ¿Qué significa eso? Que el año 2023 probablemente el gobierno no tenga los recursos necesarios para realizar las inversiones que en este año, escuchando la entrevista, dice que ha realizado, pero sinceramente no se sienten, pero que el próximo año inclusive tampoco tenga los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, el panorama, ya no solamente la percepción, sino el 2023 se presenta como un año muy complejo para el Ecuador. Las exportaciones que han tenido un buen comportamiento, y coincido con esas cifras, pero las exportaciones van a sufrir esta recesión mundial y sobre todo la fortaleza del dólar. Esto nos quita competitividad, hace que la producción local sea mucho más compleja y pone lógicamente pues un nuevo reto al sector privado que se ha mantenido pues vigente y que ha tenido un buen desempeño en los
tiene que ver con las exportaciones no petroleras y no tradicionales, nuevamente, gracias al trabajo que han realizado en estos años, porque finalmente lamentamos que no haya en este año y medio un proceso más eficiente, vamos a decir, de acercamiento al mundo. Una de las ofertas del presidente de la República fue más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero vemos que no se ha logrado concretar ningún acuerdo comercial, ni siquiera acuerdos temporales, es decir, unilaterales, de preferencia para las exportaciones. Entonces sí, las exportaciones camaroneras han mejorado, pero eso es mérito eso es por el momento y es mérito de la empresa privada. Pero por otro lado vemos que la inversión extranjera, cosa que hace un año yo recuerdo que el ministro de la Producción nos hablaba de que habrán 4.000 millones de dólares de inversión extranjera, más bien se ha contraído. Entonces ni siquiera vamos a tener esos 700 millones que teníamos en promedio anuales, sino que es menos que eso. Y eso es algo que es absolutamente extraño para un gobierno que ofreció al país un modelo de desarrollo que se basaba pues en una invitación a la inversión extranjera, a la inversión nacional, a reglas claras para que puedan haber la motivación suficiente para que a través de los procesos de inversión y de la participación privada se desarrolle la economía de nuestro país. Hay que mencionar también que la producción petrolera, y esto habla de una ineficiencia en las diferentes autoridades del Estado, se ha reducido. De 500.000 barriles bajamos a 460.000 y en el último mes tenemos menos de 400.000, tenemos 360.000 barriles de petróleo. El presidente de la República, Blasco, en su campaña anunció de que iba a dejar la producción petrolera en 1 millón de barriles diarios. Ya lleva casi año y medio y todavía no llega ni siquiera, no ha aumentado, sino que ha bajado. Ha bajado en 140.000 barriles diarios. Una de las ofertas que no va a poder cumplir. Y lamentablemente aquí, esperemos que cumpla, pero lamentablemente, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Que por más que el presidente de la República tenga haya tomado esa decisión o tenga la voluntad para hacerlo, las cosas internamente en el manejo... Pero ¿qué le falta al presidente de la República, tal vez, Blasco? ¿Qué le falta al presidente de la República? Equipo. Lo que yo pienso es que él tiene un equipo en formación durante 12 años, ¿no? Porque él ha venido preparando, él tiene un think tank, la Fundación Ecuador Libre, con personas que se vienen preparando 12 años para la administración, pero me parece a mí que el momento en el que llegaron ya a ser autoridades, se dieron cuenta de que la administración pública es completamente distinta. Entonces aquí en palabras morochas no la tienen a una. No es posible que si existe una política pública de incrementar la producción petrolera, esta se reduzca. No es posible, eso no es aceptable. Si el presidente de la República, si el gabinete toma una decisión, se tiene que cumplir. Y estamos viendo que hay muchas áreas, ¿no es cierto?, dentro del gobierno, en las que el presidente parecería que no manda. Y adicionalmente esto hay que sumar, que el presidente está rodeado de un grupo de personas que no le dicen las cosas como son, y por lo tanto él está viviendo, y lo dijo pues en una entrevista pública que lo tuvo con un colega suya, él está viviendo en otra realidad. Pero la realidad que él dice que los medios de comunicación comunican que no es la cierta, vemos que a través de trabajos como los que hemos realizado nosotros, es la verdadera. Que los ecuatorianos se encuentran profundamente preocupados, desesperanzados, angustiados, que la calificación de la gestión de él y de su gobierno es muy mala, y que por lo tanto las rectificaciones deben ser urgentes, pero deben partir de una reflexión y de una aceptación de la situación que se vive, para que éstas sean realmente trascendentales.
Al presidente no le hacen nada bien los asesores y los ministros que a todo le dicen sí, los famosos yes man. Esos son perjudiciales, son perniciosos. Blasco. Un empresario, un líder, debe rodearse de personas que sepan más que él, que tengan la personalidad para indicarle o para expresar mejores ideas y para cumplirlas. Y eso Blasco, vemos que no está. tal vez ustedes preguntaron si hay esperanza de que la situación cambie con este gobierno más adelante. Si preguntaron, Mire, ¿qué dijo la gente? la pregunta clave es cómo van a estar las cosas en los próximos 6 meses, y las personas, los encuestados nos dicen que peor. Por eso hacía yo subrayaba el tema de la desesperanza, ¿no es cierto? Los ecuatorianos no estamos viendo que hay un norte, estamos viendo que estamos en un barco que está a la deriva, que el gobierno da palos de ciego, que no hay liderazgo, que el presidente en muchas ocasiones pierde su tranquilidad, pierde su ecuanimidad, tiene muchos sobresaltos, se equivoca, como decía el economista Salgado, en cifras. Como decimos nosotros. Miren lo que dijo este fin de semana en Pedro Carbo, acá en Guayas. Le dijo a una persona que quería un crédito que vaya al banco de parte de él, que él es el ahijado. O sea, ¿qué nos da a entender el gobierno, el propio gobierno? Que para ir a acceder a un servicio público hay que ir con el compadrazgo. Eso no da buena imagen de parte del jefe de Estado que se manifieste de esa manera ante la sociedad. Y otra, que él también dice que las encuestas le importan un pito. O sea, si alguien que está gobernando dice que no le importa lo que piensa la gente, eso demuestra que no está conectado con la realidad que está viviendo el Ecuador. A ver, sobre lo segundo, el presidente es un político y los políticos suelen reaccionar de esa manera cuando ven y se hacen públicos datos que no les favorecen. Pero justamente cuando nosotros hicimos pública esta encuesta, salió otra que realizaba una calificación de los presidentes en Latinoamérica, que es casi exacta a la nuestra, casi exacta, ¿no? Que nosotros tenemos una calificación de 14,5, en esa me parece que al presidente Guillermo Lasso le dan el 16, ¿no? Con un margen de 2,8%, es exactamente lo mismo. Entonces sí, el presidente está viviendo en una burbuja que posiblemente se crea por una disonancia cognitiva, por el rodearse de personas que a todo le dicen sí y que no le presentan las cosas como son. Pero mire, de eso tiene que salir, porque si es que él eligió ser presidente de la República, es para conducir al país a un proceso de prosperidad y de bienestar. Él sabía que el país tenía problemas serios, que esos problemas serios única y exclusivamente se solucionan con decisiones correctas. Nuevamente, en el tema del manejo económico, mire, la conducción el gobierno tomó la ruta, ¿no es cierto?, del saneamiento fiscal, ¿no?, versus la inversión para la reactivación. Pero ni lo uno ni lo otro ha funcionado. Porque si es que tenemos hoy día, como decía el economista Salgado, pues por diferentes factores, más de 2.000 puntos de riesgo país, entonces estamos completamente perdidos en conseguir el fin por el cual el gobierno ha hecho un sacrificio y posiblemente ha desatendido sectores que debían haber sido atendidos en un proceso de post-recesión, en un proceso de post-crisis, en un momento de post-crisis, cuando se necesite una intervención del Estado para la reactivación económica, para la reactivación de los pequeños, medianos y grandes negocios. Entonces, lamentablemente las políticas públicas que este gobierno le ha planteado al Ecuador no han funcionado hasta el momento. Pueden ser buenas intenciones, pero no han funcionado. Y aquí no hay que ver culpables en políticos que quieren que le vaya mal al gobierno, porque no es así. Los culpables están en el gobierno o son parte del gobierno porque no han sabido gestionar de manera eficiente lo que es su obligación
al ser las autoridades que nos representan. Claro. Y bueno, y el presidente de la República, cada que tiene un problema en su gobierno, siempre busca justificar lo que tal vez él no puede hacer, ¿no? Yo a veces creo que el presidente como que no gobierna, o pienso también que su estado de salud no está bien, y que eso hace que el gobierno, el presidente no esté conectado con la realidad del país. Yo no creo que el tema de seguridad, el problema de las cárceles que hay en el Ecuador, sea tan difícil de solucionarlo. Yo creo que ahí hay falta de voluntad política de parte del propio presidente de la República. O tal vez no tiene a las personas que en realidad puedan solucionar esos problemas. Él gobierna con personas que tal vez no están capacitadas. A ver, lo segundo puede ser, ¿no? Lo primero, el problema es muy complejo. Y aquí 6 de cada 10 ecuatorianos, por primera vez en 30 años, mencionan que la inseguridad es el principal problema, por encima de los temas económicos que son terribles, lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. Indudablemente el problema de la inseguridad ha cambiado de dimensión. Hoy tenemos bandas internacionales, ¿no?, de narcotráfico, etcétera, etcétera, que se suman a la inseguridad que siempre ha existido. Es muy complejo, pero indudablemente a un problema complejo, soluciones drásticas, y aquí el presidente de la República ha pedido el apoyo internacional para el combate del narcotráfico, por decir, y nos sorprende cómo en estas mesas de diálogo con el sector indígena se han echado para atrás. Esto justamente de haberse autosecuestrado y de haber únicamente dialogado con el sector indígena, dejando por fuera todos los otros sectores que forman el Ecuador, y sentir que esto, o presentar esto como un gran logro, mire, lo que significa es nuevamente una miopía absoluta. Porque ¿qué es lo que piensan todos los otros sectores? ¿Qué es lo que piensa el sector empresarial, el sector sindical, la academia, los ciudadanos? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? Yo creo que es importantísimo en este momento que esas voces sean escuchadas y que con la suma de lo uno y de lo otro se construya un norte, porque nunca es tarde para rectificar, pero para hacerlo de verdad. Se construya un norte para no seguir a la deriva. Todos queremos que los números que tiene el presidente, que son nada más que el reflejo de la realidad, y el presidente, el gobierno, el Estado, sean mejores. Porque si es que esos números son mejores, indudablemente la vida de todos va a ser mejor. Pero para esto hay que comenzar por el principio, nuevamente. Y hay que darse cuenta que estamos viviendo un momento crítico, y que ese momento crítico ha sido causado por la falta de gestión del presidente de la República y de su equipo, por la falta de decisiones acertadas, por la permanente confrontación con diferentes grupos, porque yo no sé, el presidente ha tenido pues disputas y confrontaciones personales con los principales políticos del país, con los principales grupos políticos, y gobernar es tratar de llegar a consensos. Entonces sí vivimos del cual esperamos que podamos salir avante. Con una aprobación tan baja que tiene el presidente Guillermo Lasso, ¿cómo se atreve a convocar a una consulta popular en este momento? O sea, no entiendo. Tal vez, yo digo los asesores, o no escucha a los asesores del presidente de la República, pero lanzarse a una consulta popular, aunque en este instante no creo que esté tan motivado, porque le han bajado 2 preguntas. Una es la más importante para el gobierno, la número 6, porque ahí estaba como nombrar al tema de las autoridades de control. A ver, yo pienso que tanto el presidente como su grupo de asesores viven en una burbuja. La peor decisión que se pudo haber tomado ya desde términos político-estratégicos era la de convocar a una consulta en momentos cuando no se tenía el suficiente músculo político. La peor, ya. Porque inexorablemente esa consulta se va a convertir en un referéndum de aceptación o rechazo al gobierno.
Peor aún, ahora que dos de las preguntas que son más políticamente vendibles, la que tiene relación con los temas de seguridad y esta otra, ya no están dentro del temario. Aún. Entonces vamos a ver que febrero, las elecciones de febrero son complejas. Yo no veo a los candidatos de Creo en el país con altas posibilidades de ganar, sobre todo en las principales ciudades del país. Y si es que a esto se suma una pérdida en la consulta, entonces las condiciones de gobernabilidad se van a complicar más aún. Esto no es bueno para nadie, pero es la realidad. Entonces sí, lamentablemente quien asesora al presidente en todos estos temas ha hecho muy mal trabajo, y el presidente, que tiene ya una experiencia política, ha tomado una muy mala decisión. Las consultas que han ganado, o las consultas convocadas por mandatarios que han ganado, han sido aquellas que han sido convocadas en el momento en el que hay músculo político. Las que han fracasado han sido justamente convocadas en momentos en los que no existe ese músculo. Y aquí, pues mire, León Febres Cordero lamentablemente no fracasó en su consulta, igual que Sixto Durán Ballén. Fabián Alarcón ganó la consulta, igual que Lenín Moreno, pero es por el momento, ¿no? Por el momento en el que se vive en el país, que son elementos básicos que se tienen que tomar en cuenta para todas estas decisiones que son políticas, pero que le permiten a uno gobernar y con ello tomar las decisiones para decidir sobre las políticas públicas y el desarrollo del Ecuador. Blasco, la última pregunta. ¿Cómo está la credibilidad de los medios de comunicación? Mire, los medios de comunicación tienen al momento, si me da solamente un segundito, los medios de comunicación tienen el 40,4% de calificación de la gestión. No vamos a decir que es una buena calificación, ¿no? Es decir, los medios de comunicación más o menos siempre han estado por el orden del 55-60%. Pero si es que comparamos los medios de comunicación con la Asamblea, la función judicial y el Ejecutivo, básicamente tienen 3 veces más aceptación o calificación positiva de la gestión. Claro. Bueno, y los medios, algunos medios que en este momento yo digo se han vuelto casi que oficialistas y que tratan de estar cercanos o apoyando indirectamente la gestión del gobierno, eso también ha hecho que tal vez baje un poco la credibilidad, aunque ahora tienen el contrapeso los medios digitales o las redes sociales. Indudablemente. A ver, el momento en el que yo, a través de una cadena nacional, el momento en el que se me presenta a mí una realidad que no la siento, lógicamente voy a perder confianza en ese medio de comunicación. Y si bien los medios digitales tienen mucho peso, ¿no? Igual todavía los canales y las radios tienen una importancia, tienen muchos televidentes, muchos lectores, muchos radioescuchas. Entonces sí, su análisis sí es el correcto, ¿no? Puede haber también en este momento una desvinculación, una desconexión de los medios que tienen una línea editorial de ser muy afines al gobierno por pensar que están haciendo bien las cosas de esa manera, y la realidad. Y esto lógicamente desposiciona estratégicamente a los medios de comunicación en general. Blasco, muchísimas gracias. Encantado, siempre a sus órdenes. Gracias al licenciado Blasco Peña Herrera Solá, director de la encuestadora Market. Hemos hablado sobre la última encuesta que ha realizado su encuestadora.